Muy buenos días tengan, amados hermanos, Dios les bendiga. Qué hermoso es saber que el Salvador nos ama y que Él nos sostiene hasta el final, hermanos. Gloria a Dios por su grandísimo amor. Les invito a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 9. Leeremos los versículos del 14 hasta el 29 en esta predicación, en este mensaje titulado Sana mi fe. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida, toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Oremos. Señor Padre mío, te damos las gracias por tu palabra y te damos las gracias, Señor, por este tiempo que vamos a tener, Señor. Ayúdanos, Padre, a venir delante de ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, entendiendo, reconociendo, Padre Santo, que fuera de tu Hijo Jesús no tenemos parte contigo. Señor, ayuda nuestra fe, ayúdanos, Señor, a ver nuestra necesidad de ti, Señor Padre, y correr a ti y clamar, Señor, a decirte también, creo, ayuda mi incredulidad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Tenemos un pasaje esta mañana que es muy rico. Tenemos un pasaje en donde hay mucha tela de donde cortar, hay mucha carne que podemos nosotros tomar de este pasaje. Quisiera comenzar diciendo, hermanos míos, que en la actualidad se habla mucho de fe. Se habla mucho de creer. En el día de hoy podemos escuchar a gente decir, sobre todo en momentos o situaciones adversos, algo como nunca pierdas la fe o nunca dejes de creer. O a veces también a manera de ánimo una persona le puede decir a otra, cree en ti, cree en tus sueños, ten fe en ti mismo. No importa lo que otros digan de ti, sino lo que tú pienses de ti mismo. Si lo crees, lo que tú quieras, lo conseguirás. Ese es el concepto, hermanos míos, que muchos tienen acerca de la fe.
Muchos piensan que tener fe es tener una fuerte convicción acerca de algo o de uno mismo, y que porque tenemos mucha fuerza en esa convicción, entonces las cosas ocurrirán. Pero la pregunta es, hermanos, ¿es eso lo que la Biblia dice acerca de la fe? ¿Es esa la idea que Dios tiene con respecto a la fe? ¿Es eso lo que se enseña en la Escritura? Categóricamente, hermanos, les diré, absolutamente no. Estas ideas no solo están fuera de la cosmovisión bíblica, sino que aún peor. Estas ideas, hermanos, hacen eco de lo dicho por la serpiente a Eva en el huerto de Edén, cuando dijo: no moriréis, Eva. Con que Dios ha dicho que no comas de ese fruto, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que vemos en este pasaje, amados hermanos, es la conexión directa que hay entre la fe en Jesucristo, la fe bíblica, y el conocimiento de la persona de Jesucristo. En otras palabras, nadie puede crecer en fe en Cristo sin crecer en el conocimiento de Cristo. Hay un contraste, hermanos míos, bien marcado entre la fe de aquellos que no conocen a Jesús y la fe de los que sí le conocen, entre la fe que no salva y la fe genuina. Y esto lo vemos en las dos escenas que se describen. Una de ellas, ya la hemos hablado antes, desde hace 2 domingos atrás, en la transfiguración en el Monte Alto. Y la otra, aquellos que están en el valle, a los pies del Monte Alto, sin Cristo. La fe, hermanos míos, solo es fe para salvación, solo es fe efectiva, solo es fe genuina si es fe en Jesucristo. De otro modo, la fe en cualquier otra cosa, no importa con cuánta intensidad tú crees que la tienes, es una falsificación barata de la fe verdadera que solo va a dar una falsa esperanza momentánea y pasajera. Quisiera entonces, hermanos, que antes de entrar en el pasaje, miremos ese contraste. Por un lado, estaban los 3 discípulos en el Monte Alto, conociendo de primera mano a Jesucristo transfigurado. Jesús les muestra su gloria y están ahí arriba. Pero ahora han descendido para encontrarse con el resto de los discípulos, y ahora hay un grupo de personas, hay una multitud abajo en el valle que dice tener cierta fe, que dice conocer ciertas cosas acerca del Maestro. ¿Pero es acaso esta fe la que agrada a Jesús? Miremos en el texto lo que dice. Veamos entonces la enseñanza de este pasaje, la cual dividiremos en 4 secciones o 4 puntos. El primero de ellos es la multitud, versículos 14 y 15. Dice la primera parte del versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos. Este llegó es Jesús. Jesús con Pedro, con Jacobo y con Juan. Ellos llegaron, ellos regresaron, ellos volvieron. Ellos habían estado en el Monte Alto, en la transfiguración de Jesús, y ahora vienen de regreso. Jesús y estos 3 discípulos llegan donde se habían quedado los demás, ahí donde estaban los otros 9 discípulos en la base del monte. Y cuando llegan, ¿qué es lo que vieron? ¿Con qué se encontraron? Dice el texto, vieron una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban, que discutían, que peleaban con ellos. Había un montón de personas, había un gentío, una gran multitud. Y en medio de esa multitud, en el centro probablemente, es decir, la multitud rodeaba a los discípulos. Ven a un pequeño grupo de escribas que están peleando, que están discutiendo, que tenían un enfrentamiento verbal con los discípulos. Y noten esto, los discípulos no están discutiendo con los escribas, son los escribas, los maestros de la ley, los que están discutiendo con los discípulos. Los escribas, hermanos míos, son los expertos en la ley de Moisés, o al menos eso creían ellos. Y han tenido muchos enfrentamientos con Jesús públicamente, en los que el maestro los ha expuesto y los ha dejado en ridículo por la dureza de sus corazones para creer, para entender, para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y ahora estos hombres, estos escribas, ven la oportunidad perfecta de atacar a los discípulos al no estar su maestro con ellos para defenderlos. Los escribas, hermanos míos, buscan la discusión y la discordia.
Y aunque a veces pensemos que estas discusiones, estos desacuerdos son normales en la vida, nunca debemos olvidar que en realidad la discordia, la pelea, la disputa, la discusión son estrategias bien elaboradas por parte del enemigo de Dios para obstaculizar el avance del reino. En Juan capítulo 3, versículo 8, nos dice que el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. Y el diablo sabe esto. El diablo sabe que mientras más avance el reino, su destrucción está llegando. Y quiere detener ese avance. Por eso es que es muy importante, hermanos míos, entender que las discusiones son las estrategias o la estrategia favorita del enemigo para detener el avance del reino de Dios en tu vida y en este mundo. Por eso, hermanos míos, en Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15, Pablo nos dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El Señor nos pide que nosotros vayamos y llevemos la luz del Evangelio sin contiendas, sin discusiones. Además, en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 4, Pablo de nuevo está instruyendo al joven Timoteo que está pastoreando la iglesia en Éfeso y le dice: no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Más bien que se edifiquen en Dios, que es por la fe. De nuevo, hermanos míos, aquí Pablo dice: déjese de estar en discusiones. Esa es la estrategia favorita del diablo para detener la obra de Dios en tu vida. Dedíquense más bien a edificarse en la fe. Ahí mismo en 1 Timoteo, pero ahora en el capítulo 2, versículo 8. Quiero pues, exhorta Pablo, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Vean cómo está esta contraposición entre la oración, entre esa comunión que tenemos con Dios a través de la oración y dejar de un lado las disputas, las discordias, las discusiones. Hermanos míos, es bien importante que nosotros entendamos esto. El versículo 15 dice: y enseguida toda la gente viéndole. Noten esto: enseguida, esto es inmediatamente, al instante, en ese mismo momento, de pronto, de manera repentina. Jesús llega justo en el momento en que los escribas discutían con sus discípulos y toda la gente lo vio llegar. Están tan enfrascados en esta discusión que no se percataron que de pronto llega Jesús, pero la gente lo mira, la gente lo ve. Dice el texto: viéndole. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se percatan de su presencia. La multitud se da cuenta de que está Jesús ahí. Jesús, el maestro, llega a la escena y viéndole, esto es, toda la discusión en ese instante, amados hermanos, se acabó. Toda boca se cerró porque los ojos de todos los que estaban ahí, en ese montón de gente, son atraídos sobre Jesús. Las discusiones, hermanos míos, terminan cuando ponemos nuestros ojos en Jesús. Y debemos aprender eso muy bien. Toda discusión, toda disputa, toda discordia se acaba en el momento que aquellos que están enfrascados en una discusión ponen sus ojos en Cristo Jesús. Y Jesús está ahí, hermanos míos, de pie. Está ahí haciendo acto de presencia. Y como si la multitud fuera un montón de pedacitos de metal y Jesús fuera un gran imán, ahora toda la atención está sobre él. Toda la gente gravita alrededor de Jesús. Toda la gente viéndole, dice el texto, se asombró. La palabra que se utiliza aquí para asombrarse, para asombro, es una palabra muy intensa en el original. Esto es, hermanos míos, aturdirse, conmoverse, fascinarse, quedar maravillado, quedar sorprendido, deslumbrarse por la presencia de alguien. Vieron a Jesús llegar de pronto y todos quedaron admirados, impresionados. Esta idea, hermanos míos, es como aquella situación cuando un admirador se encuentra frente a frente con su artista favorito. Un fan se encuentra con el cantante a quien admira y entonces queda fascinado.
Esa es la idea que da esta palabra en el texto, que cuando vieron a Jesús todos dijeron, miren, ahí está Jesús, no lo podían creer, están asombrados de que Jesucristo está ahí de pie frente a ellos. ¿Y qué dice el texto? Corriendo a él, fueron a donde Jesús, les saludaron. La multitud, hermanos míos, en un tronar de dedos, en un parpadeo, abandona y olvida a los escribas, olvida a los discípulos, olvida la discusión y corren a Jesús. Corren inmediatamente a buscar a Jesús. Y aquí, hermanos, es necesario aprender dos cosas importantes. Por un lado, lo hemos dicho ya, dejemos las discusiones infructuosas y corramos a Jesús. Dejemos los intermediarios y corramos directamente al Maestro. Pero por otro lado, también debemos saber, entender y reconocer que entre la multitud, esta multitud del pasaje y la multitud entre nosotros y alrededor de nosotros hoy, hay una fascinación inicial por Cristo. Hay un entusiasmo y asombro entre la gente inconversa. Hay algo que atrae a las personas porque de alguna manera Jesús se está volviendo popular. Jesús es el hombre de quien todos hablan. Jesús es el que sana, el que provee, el que multiplica panes y peces. Jesús es el hombre del momento. Jesús representa una muy buena opción para resolver mis problemas. Tristemente, la hora se acerca en la que Jesús subirá a la cruz. Y ahí, amados hermanos, las multitudes habrán desaparecido. Ahí, amados hermanos, la gente le habrá dado la espalda a Cristo. Nadie va a estar con él ese día. Aún ni sus discípulos se quedaron con él. Todos le habrán dado la espalda y se habrán alejado de él. Solo aquel que ama a Cristo, hermanos míos, por quien él es, seguirá a Cristo hasta el final. La pregunta para todos nosotros hoy es, ¿hasta dónde seguirás a Cristo? ¿Seguirás a Cristo mientras tenga algo que ofrecerte que a ti te interesa? ¿Seguirás a Cristo hasta que resuelva el problema que tienes? ¿Seguirás a Cristo hasta que Él solucione algo que tú necesitas? ¿O le seguirás hasta el final? ¿O le seguirás hasta los pies de la cruz? Cualquiera puede sentirse atraído por Jesús, pero solo el que tiene verdadera fe en Él es transformado por Jesús. Hay un atractivo en la sabiduría de sus palabras. Hay un interés en el poder que Él tiene para sanar. Hay un deseo por su extraordinario amor que continúa atrayendo a personas alrededor suyo hasta el día de hoy. Pero mientras más claro se hace el Evangelio, mis amados hermanos, sin duda alguna también se hará más clara la ofensa de la cruz. Y cada uno de nosotros llegará a una encrucijada en el camino. Y cuando me refiero a cada uno de nosotros, es a cada persona que está aquí sentada, a cada persona que está escuchando este mensaje y dice, yo sigo a Cristo. Si en realidad estás siguiendo a Cristo, mientras más creces en el conocimiento de Cristo y del Evangelio, te acercas cada día más a una encrucijada en donde tienes que tomar la decisión de si vas a negarte a ti mismo, tomar tu cruz o seguir a Jesús, o dirás, esto es demasiado para mí, yo hasta aquí llegué. Todos estamos caminando hasta ese punto. Y dice la Escritura, el que persevere hasta el final, este será salvo. El que persevere hasta el final, hermanos míos, no el que empiece la carrera, no el que se quede a medias, no el que le falte poco, sino el que llegue hasta el final. ¿Continuaremos siguiendo a Cristo o nos apartaremos de Él? Eso, mis hermanos, es lo que tú tienes que responder de manera personal con Cristo. El punto número 2 de esta mañana, la discusión, versículos 16 a 18. Y vemos aquí, hermanos, el contraste. El contraste que hay, el contraste del que hablábamos al inicio de la predicación. Jesús estaba en el monte alto, transfigurado, con Elías y Moisés, y el Padre manifestando su presencia en forma de una nube de luz. Y al bajar del monte, Jesús se encuentra con este gran relajo. Hay una disputa, hay una discusión, están teniendo un pleito de palabras, y dice el versículo 16, Él les preguntó a quiénes. Les preguntó a los 9 discípulos que él había dejado ahí. Este les se refiere a ellos, a los discípulos.
les pregunta, ¿qué disputáis con ellos? Note cómo Él no está hablando a las multitudes, Él no está hablando a los escribas. Él se encarga, Él se dirige a los que son suyos. Es como cuando los padres ven a sus hijos jugar o haciendo una travesura e inmediatamente el padre llama a su hijo y le dice, usted se me queda aquí. Y el niño dice, pero es que ellos no me importan. Tú eres mi hijo, yo te estoy diciendo a ti qué es lo que tienes que hacer. Y esto es lo que está pasando aquí. Jesús no empieza a averiguar con los escribas, no pregunta entre la gente, le pregunta directamente a sus discípulos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la discusión que están teniendo? ¿Qué es lo que están peleando? ¿Cuál es la razón del pleito? ¿Cuál es la razón de esta discusión que ustedes están teniendo? Noten cómo los escribas habían llegado hasta ahí para iniciar esta discusión. Eran siempre los escribas, los maestros de la ley, los saduceos, los fariseos, quienes buscaban a Jesús para discutir y argumentar con ellos. Mientras Jesús se llevó a los 3 discípulos que liderarían al grupo, a todo el grupo de los discípulos para infundirles ánimo y mostrarles su gloria. Mientras el Señor estaba teniendo una comunión profunda con estos 3, entonces al pie del monte alto, allá abajo en el valle, Satanás por su parte estaba poniendo tropiezo, duda, confusión y discordia para obstaculizar el avance del reino. Y esto es lo que son los escribas, amados hermanos. Esto es lo que son todos aquellos líderes religiosos muertos en delitos y pecados que no señalan la verdad del evangelio y no traen a la gente a Cristo para salvación y para tener vida eterna. Son agentes satánicos, son líderes ciegos que guían a ciegos a caer en el hoyo, siervos de las tinieblas, mayordomos de Satanás. Eso es lo que son. Siempre poniendo tropiezo y obstaculizando, tratando de detener el avance del evangelio. Y debemos tener en cuenta, hermanos, que esta situación nos pasa también a nosotros hoy. En muchas ocasiones tenemos un tiempo hermoso de comunión con el Señor a través de su palabra, a través de la predicación, en ese tiempo que tenemos de oración, en comunión con Él, a través de la alabanza. Nuestro tiempo a solas con Dios es hermoso, en el cual Él nos otorga su gracia, la gracia de su fuerza para seguir adelante por su Espíritu. Y cuando bajamos de ese monte alto, ¿qué encontramos? Cuando estamos en el valle, ¿qué nos espera? Muchas veces nos espera una situación de tropiezo, una discusión inesperada, un ataque contra el avance del reino en nuestra propia vida. Y no lo dude ni por un instante, amado hermano, esa es la obra del diablo. Esa es la obra del enemigo para hacerte tropezar y caer. Tienes que aprender a discernir las cosas y darte cuenta que no, el problema no es con tu esposo, el problema no es con tu esposa, el problema no son tus hijos, ni es aquel jefe en el trabajo. Esos no son los problemas, porque nosotros tenemos una lucha que no es contra carne y sangre, sino contra huestes en las regiones celestes, huestes espirituales de maldad. Y así mismo, hermanos míos, debemos aprender a combatir no en el mismo nivel que las personas, no en el mismo nivel que lo que vemos en una realidad física, sino aprender a combatir poniéndonos, como dice Efesios capítulo 5, toda la armadura de Dios. Cuando Dios abre las ventanas de los cielos para mostrarnos su gloria y animarnos, Satanás querrá abrir las puertas del infierno para mostrarnos su perversidad y angustiarnos. ¿Y por qué razón? Porque ningún discípulo puede avanzar cuando está angustiado y desanimado. Tenemos que identificar claramente cuál es la estrategia, cuál es la estratagema, cuál es la receta que Satanás nunca cambia, y es esta: desanimar al creyente. Porque alguien desanimado, hermanos míos, no mueve los pies hacia adelante. Por eso es que el corazón y la mente del creyente no debe enfocarse en la discusión, en el conflicto, en el lío, en la disputa, sino que debe dejar todo eso de lado y mirar a Cristo, correr a Cristo para que Cristo se haga cargo de ello, como vamos a ver en este pasaje. En el versículo 17 leemos: y respondiendo uno de la multitud dijo. Imagínese usted a Jesús preguntando a sus discípulos están ahí parados y no contestan nada. Es como aquel, de nuevo, el ejemplo de los niños cuando uno los sorprende haciendo algo que no deben. ¿Qué estás haciendo? Y se quedan callados, no responden nada. Cuando Jesús pregunta, ¿qué están discutiendo con ellos? Los discípulos se quedaron callados.
Pero uno de la multitud, dice el texto, de en medio de toda la gente, una voz se levanta, alguien toma la palabra y dice, Maestro. Se dirige a Jesús con gran respeto. De hecho, el mismo pasaje narrado por Mateo en el capítulo 17, versículo 15, nos dice que también le llama Señor. Y le dice, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. La implicación aquí, hermanos míos, es que este hombre dio a los 9 discípulos al pie del monte alto y asumió, pensó, ahí debe estar Jesús. Jesús está entre sus discípulos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al instante toma a su hijo y lo lleva para que Jesús lo sane, pensando, ahí va a estar el maestro, él me puede ayudar. Pero cuando llega, Jesús no está. ¿Por qué no está? Porque él está en el monte alto, arriba, en la cumbre, con sus discípulos, transfigurándose. Este muchacho en cuestión, hermanos míos, tiene un espíritu mudo. Más adelante veremos que es un espíritu inmundo, es decir, está poseído. Tiene un espíritu al servicio de Satanás, un espíritu que ha venido a poseerlo y tomar control de él. Este joven está bajo el total control y la esclavitud del diablo. Y el padre de este muchacho está desesperado. Lucas capítulo 9, versículo 38, mismo pasaje, pero de nuevo, esto lo está narrando Lucas, nos informa que este muchacho es el hijo único de este hombre, no tiene otro. Y qué importante, hermanos míos, es que como padres llevemos a nuestros hijos a Jesús. Qué importante es, hermanos míos, que hemos visto más de un pasaje en donde Jairo fue a interceder por su hija. La mujer sirofenicia fue a interceder por su hija. Hermanos míos, aquí este hombre viene y trae a su hijo a Jesús. Si tan solo pudiéramos entender y ver con claridad, amados hermanos, que esa es nuestra función más importante como padres. Nada más es importante como padres que traer a nuestros hijos a Jesús. Si tan solo pudiéramos entender y ver con claridad las consecuencias satánicas de no llevar a nuestros hijos a Jesús, hermanos, si pudiéramos ver eso, muchas cosas cambiarían. Solo tenemos 2 opciones en realidad. O estás tú llevando a tus hijos a Jesús, o estás dejando que el mundo se lo lleve al diablo. No hay otras opciones. Y cuando no estás haciendo una, automáticamente estás haciendo la otra. ¿Qué estás haciendo tú con tus hijos? Padre, hermano, madre, hermana mía, tu función como padre, tu función como madre es traer tus hijos a Jesús. Tengan la edad que tengan, nosotros debemos estar siempre orando por ellos, enseñándoles la palabra. Pero es que no entiende, hermano, solo tiene unos meses. ¿Eso a ti qué te importa? Dios nos manda que le traigamos a nuestros hijos. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Tú crees que porque está muy chiquito no entiende? ¿Y tú crees que cuando tenga 18 va a entender? Va a entender menos si no empezaste a tiempo. Y ese va a ser un gran problema, mis hermanos. ¿Qué va a pasar cuando este niño o esta niña crezca y tenga libertad de alguna manera para tomar sus propias decisiones? Yo te voy a decir lo que va a pasar. Vas a ver a quién sirve y a quién sigue. Y si no es a Cristo, es porque no ha conocido a Cristo. Y debemos clamar por ellos. Noten cómo dice, este espíritu inmundo tiene dominado a este muchacho, el cual, hablando del espíritu inmundo, donde quiera que le toma, esto es, el joven ya no tiene ningún control sobre sí mismo. El espíritu le toma donde él quiera, cuando él quiera y como él quiera. ¿Y qué le hace? Le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. Y dice el texto, y se va secando. Es decir, tiene un aspecto cadavérico, está en los huesos, como secándose desde dentro. Esta es una imagen gráfica, hermanos míos, una realidad física de lo que ocurre a nivel espiritual cuando el interior de una persona sin Cristo ha sido dominado por el mundo. En el interior, cuando no obtienen lo que quieren, cuando se les ordena hacer algo, ¿qué pasa dentro de ellos? Hay convulsiones, espuma sale de sus bocas, quizá no de manera física, pero sí en un sentido metafórico, hermanos. Se van secando desde dentro en el espíritu. ¿Y qué es lo que dice el mundo al respecto? No, tranquilo, es normal, es normal. Los jóvenes son así. Es la rebeldía propia de la adolescencia. No, hermanos.
Esas son mentiras. Esas son absolutamente mentiras. No es algo propio de la rebeldía en la adolescencia. Esa es la educación que le has dado desde niño. Punto. No hay más. Muchos piensan, hermanos míos, que hay una etapa en el crecimiento y desarrollo del ser humano que se llama adolescencia. ¿Tú sabes desde cuándo se utiliza ese término? ¿Tú crees que ha existido desde siempre? ¿Tú crees que a Dios le importaba eso? Lo que pasa es que vivimos en un mundo en donde estamos cegados por lo que nos dicen y nos enseñan. La palabra adolescencia no tiene ni 100 años de existir. ¿Y quién la acuñó? ¿Quién la inventó? Psicólogos. ¿Para qué? Para justificar que el sistema educativo estaba produciendo seres humanos que cuando llegan a una etapa en donde pueden tomar sus decisiones, quieren rebelarse en contra de la autoridad, en contra de los padres, en contra de Dios, en contra de todo. ¿Y cómo justificamos esto? Lo normalizamos y decimos, no, tranquilos, los estudiosos afirman que es una etapa del desarrollo que se llama adolescencia. Mentiras. Mentiras. Lo que dice la Biblia, hermanos míos, es que nosotros tenemos como padres la responsabilidad de criar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Esa es la verdad. No lo que dicen los psicólogos, no lo que se inventan para justificar que lo que han creado, el mundo en donde ahora nosotros vivimos, la mente de estas personas ha hecho que vivamos en un caos absoluto. Y entonces, hermanos míos, eso es lo que pasa y debemos tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado de no creernos, de no comprar estas ideas y empezarlas a poner en práctica entre nuestras propias familias y para con nuestros hijos. Pero no nos equivoquemos aplicando esto solo a nuestros hijos, hermanos. ¿Qué hay de nosotros mismos? ¿Cómo estábamos sin Cristo? ¿Cómo vivíamos antes de venir al Evangelio? Muchos no fuimos criados en el conocimiento del Señor, pero la gracia del Señor nos alcanzó. La pregunta ahora es, ¿cómo debemos entonces nosotros responder a ese amor eterno con que Él nos ha amado? ¿Cómo vamos a responder a su infinita gracia? ¿Estaremos siempre, hermanos míos, si nosotros crecimos y vivimos siguiendo las corrientes del mundo, pero hemos sido salvados por Cristo? Estaremos siempre en la lucha, combatiendo en fe con nuestro hombre viejo, con nuestra carne. No vamos a proveer para los deseos de nuestra carne, sino que vamos a resistir los propósitos del enemigo y vamos a abrazar los propósitos perfectos de Dios para con nosotros. Y continúa el versículo 18 y dice: y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Por qué los discípulos intentaron echar fuera al espíritu inmundo? Bueno, hermanos míos, porque esto ya lo habían hecho antes y lo habían hecho por mandato de Jesús. En este mismo evangelio, si usted recuerda, en Marcos capítulo 3, versículos 14 y 15, nosotros leímos lo siguiente: y estableció, este es Jesús, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Lo mismo ocurrió en Marcos capítulo 6, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Es decir, que los discípulos no estaban haciendo o intentando hacer algo que no debían hacer. Ellos sabían que se les había dado esa autoridad, ellos entendían que se les había encomendado esa función y misión de echar fuera demonios, pero no pudieron hacerlo. Ellos tuvieron éxito antes en lo que se les mandó a hacer, pero en esta ocasión no. Algo ha cambiado en ellos, algo hay diferente en ellos, algo no es igual en su vida, algo cambió en su ministerio, algo ya no es como antes. Y ahora solo Jesús es la esperanza de manera directa, de manera personal. Es a Jesús a quien tenemos que ir porque solo en Él está la esperanza. Esto nos lleva al punto número 3 de esta mañana, la intervención. Vamos a ver la intervención de Jesús, versículos desde el 19 hasta el 27. Jesús ahora toma en sus manos la situación, demostrando así
que Él está a cargo. Jesús siempre está a cargo. No hay un segundo desde que el tiempo es tiempo, mis hermanos, y antes aún de la eternidad pasada, en el que Jesús no haya estado a cargo. Él siempre ha estado a cargo, siempre está a cargo y siempre estará a cargo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 19 dice, y respondiendo Él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Jesús les dijo ¿a quiénes? A todos, no solo a los discípulos. Jesús se dirige aquí a todos los que están escuchando y les da una dura reprensión. Dice ahí, generación, es decir, todos ustedes que están aquí. Todos los que están escuchando, los escribas, los discípulos, la multitud, el Padre, todos ahí están siendo exhortados de esta manera. Oh generación incrédula. ¿Y por qué habla Jesús así? Bueno, realmente, hermanos míos, es que Lucas en el capítulo 9, versículo 41 y en Mateo capítulo 17, versículo 17, no solo dice Jesús, oh generación incrédula, sino que también le llama perversa. Generación incrédula y perversa. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser muy perverso, muy malo, muy malvado, mis hermanos, para no creer en Jesucristo. Para no recibir, ser receptores de su gracia y de su amor. ¿Qué malvado tiene que ser alguien para ver a este hombre con la vida perfecta, agradando en todo al Padre, morir en la cruz, sufrir, ser sepultado, y al tercer día resucitar y traernos salvación? Y decir, no, yo no creo esas tonterías. Uno tiene que ser muy perverso, mis hermanos, para eso. Dice Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y les tendré que soportar? Este es Jesús, hermanos. Este es el Jesús de la Biblia. No, Jesús no es un oso de peluche. No es un osito cariñosito. Él es el Cordero, pero también es el león de la tribu de Judá. Él es el Rey de Reyes, y esto es lo que está diciendo, mis hermanos. No nos gusta muchas veces escuchar esta parte de su carácter. Pero, hermanos, por eso es importante ir a la Biblia y leer y conocer el carácter de Cristo. Este es Jesús diciéndote y diciéndome y diciéndonos, ¿cuándo vas a tener verdadera fe en mí? Y a muchos les está diciendo esto el Señor hoy. Perverso y malvado, incrédulo. ¿Hasta cuándo vas a tener verdadera fe en mí? ¿Cuándo vas a venir en arrepentimiento y fe? Escribas, discípulos, multitudes, gente, padre, madre, generación completa, ¿hasta cuándo estarán sin fe? ¿Hasta cuándo estarán jugando a ser los religiosos, creyéndose cristianos cuando no tienen nada de fe en Cristo? ¿Hasta cuándo, dice Jesús? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar la ofensa que es el hecho de no creer en mí? Hermanos míos, la verdad es que me cuestiono, me pregunto, me gustaría saber qué diría Jesús hoy del mundo en que vivimos. Si Él estuviera hoy de nuevo aquí, encarnado, y viera la manera en que el mundo se ha desarrollado, lo que hace el mundo, la dirección en la que va el mundo, ¿qué diría Jesús? ¿Qué diría Jesús de este país en el que vivimos? Si Él viniera aquí y se diera cuenta de todo lo que está ocurriendo. ¿Qué diría Jesús de este país? ¿Qué diría Jesús de esta ciudad en la que vivimos? ¿Y qué diría Jesús del pueblo hispano que somos? ¿Y qué diría Jesús de Iglesia Bautista Trinidad si estuviera hoy aquí físicamente? Porque Él está aquí. Pero ¿qué diría Él si estuviera físicamente entre nosotros? Y de nuevo, hermanos, tenemos que hacer estas exhortaciones a un nivel directamente personal. ¿Qué te diría Jesús a ti si lo tuvieras de frente? Hermanos, el texto dice que esta gente fue llamada generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar que no tengas fe? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo van a creer? Humanamente hablando, hermanos míos,
Jesús está cansado, está agotado, está exhausto de ver a todo su alrededor una profunda falta de fe en Él. Solo imagina esto, ¿a ti no te cansa ver que la mayoría de las personas y aún de los que se dicen ser cristianos en realidad no tienen fe genuina? ¿No te frustra y te cansa? Y a veces cuando dices, ay, este hombre, esta mujer, este hermano mío, esta hermana mía, después te darás cuenta que no era. ¿No cansa el alma y duele el corazón? Hermanos míos, en el tiempo que yo he sido cristiano, he visto a muchos llegar por esas puertas de la iglesia y a muchos salir y nunca volver. Y muchos de ellos parecían entusiasmados, parecían bien involucrados, parecía que iban a crecer. Pero al tiempo se les acabó esas ganas, se les acabó el amor por Cristo, por la iglesia, por la fe, y se han ido. Algunos han permanecido y gloria a Dios. Pero ¿qué nos preguntaría Jesús cuando nos viera? Esto es lo que está pasando aquí. Imagínate, si a uno le duele, le cansa, le frustra, y a muchas veces, admitámoslo, nos molesta ver eso. Imagínese desde la perspectiva de Jesús. ¿Qué está viendo Jesús a su alrededor? Baja de la transfiguración, llega al valle a los pies del monte alto y ve todo esto. Y dice, ¿hasta cuándo voy a tener que soportar estas cosas? Sin embargo, hermanos míos, es la misericordia del Señor la que brilla en este versículo. Con paciencia y con compasión, con amor y gracia, Él dice, versículo 19, traédmelo, traedme a tu hijo, tráeme al muchacho. Y esto nos debe consolar y dar esperanza, amados hermanos. Confianza en el carácter de Jesús, que a pesar de que vivimos en una generación incrédula y perversa, a pesar de que nuestra fe es muy débil, es defectuosa, Él tiene misericordia de nosotros y se acerca en compasión, se acerca a nuestro rescate. Qué gran misericordia y compasión de Jesús, que a pesar de vivir en medio de tanto falso evangelio, mis hermanos, tanta falsa enseñanza, a pesar de vivir entre tanto lobo rapaz, ladrones a costa de la palabra, engañadores en medio de todo esto, qué misericordia y compasión de Jesús que nos ha traído a la verdad de la Escritura. ¿Cómo hemos de responder a tan alta, tan profunda, tan ancha y tan abundante gracia, hermanos? Usted sabe, usted piense, si una persona va a escuchar algo acerca de Jesús, lo más probable es que va a escuchar algo que es falso. ¿Por qué? Porque muchas de, no sé si llamarles iglesias o como les pudiéramos llamar, a estos lugares de reunión en donde hablan de todo menos de Cristo, de la Biblia y del Evangelio. Y ellos se mueven, ellos trabajan, ellos prosperan, ellos avanzan a través de redes sociales, a través de la televisión, a través de la radio. Bueno, si es que alguien todavía escucha la radio. Pero hermanos míos, ellos avanzan su mensaje. Lo más altamente probable es que una persona inconversa identifique lo que es la vida cristiana, lo que es Jesús, con todo aquello que es falso. Y en medio de todo eso, el Señor ha tenido compasión y misericordia de tomarnos a nosotros y traernos fuera de todo eso a la verdad de la Escritura. Hermanos, es completamente improbable que usted esté aquí sentado escuchando la verdad. Y sin embargo, Dios lo ha hecho así, por compasión, por gracia. ¿Cómo responderemos a esto, hermanos míos? Jesús dice, traédmelo. Nos muestra también cómo Él da una orden. Él nos muestra su autoridad. Él da este mandato. No hay ninguna situación o problema que Él no sea capaz de resolver. ¿Y cuál es la reacción del espíritu inmundo? Dice el versículo 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Está ahí este muchacho con el espíritu inmundo. Y al estar ahora frente a Jesús, el demonio dentro de él ve a Jesús, dice el texto. Ahora este demonio está frente al Todopoderoso, al Señor soberano, Santo de Dios el Cristo.
Y este demonio se revuelca en el suelo y se sacude en tierra, escupiendo espuma, dando patadas y temblando, dando quizás hasta bramidos, hermanos, ante la presencia del Hijo de Dios. Y dice el versículo 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Jesús, hermanos míos, lo sabe absolutamente todo y no necesita que le informen de nada. Pero él hace esta pregunta al Padre. ¿Hace cuánto que le ocurre esto al muchacho? ¿Y por qué hace esta pregunta a Jesús? Hermanos míos, primero, para mostrar su interés, su cercanía y su amor por este desesperado padre y por este muchacho. Jesús se acerca a él y le dice, dime, hombre, cuéntame, ¿qué es lo que pasa? Jesús le presta su oído, le presta su atención, él quiere escucharlo. Hermanos, nunca pensemos que nuestro Dios, el Dios vivo, nuestro Salvador Jesucristo, está ahí en algún lugar sentado en el trono y Él no baja ni le interesa lo que nos pase. Que tenemos que buscar la manera de hacerle llegar de algún modo nuestra queja, nuestro clamor. Que hay una gran burocracia entre nosotros y nuestro Redentor y nuestro Salvador. No, hermanos. Jesús quiere escucharte. Jesús constantemente está diciendo, dime, ¿qué es lo que pasa? Cuéntame cuál es la situación. Abre tu corazón, derrama tus lágrimas delante de mí, quiero consolarte. Esto es lo que está diciendo Jesús aquí. Este padre debe abrir su corazón. Y esta es la segunda cosa por la cual Jesús hace esto, para que este hombre exponga su necesidad, quebrante su espíritu delante de él y reconozca su insuficiencia, reconozca su falta de Cristo y su urgencia de él. Y lo mismo necesitas tú, lo mismo necesito yo, ser vulnerable a los pies de Jesús. ¿Nunca les ha pasado a veces que tú le preguntas a una persona, oye, ¿cómo estás? Y te contesta, bien, tranquilo, estoy bien. Pero a lo mejor cuando estás en una situación un poco más privada y con más tiempo, no, en serio, cuéntame, ¿cómo van las cosas? Y parece que la persona estaba esperando ese instante para poder derramar sus lágrimas y su corazón. Esto es lo que está haciendo Jesús aquí. Se acerca a este hombre y le dice, no, en serio, cuéntame, ¿qué pasa? Jesús quiere esa cercanía con nosotros, hermanos míos. ¿Y qué responde el Padre? Versículo 21, y él le dijo, desde niño. Ya se puede imaginar, hermanos míos, en este momento estamos leyendo solo lo que está registrado. Pero en ese instante en que ocurrió, el Padre va a empezar este relato y dice, desde niño. Imagínese todo lo que este hombre contó a Jesús en ese momento. De nuevo, tenemos solo lo que nos registró el Espíritu Santo a través de los evangelistas. Esto es lo que vemos en el texto. Pero imagine usted cuánto tiempo ha estado sufriendo este padre y su hijo. Y aunque la madre no sale en escena, pudiéramos asumir también que este muchacho tiene una madre. ¿Hace cuánto tiempo, cuántos años de aflicción y sufrimiento ha experimentado esta familia? ¿Cuántos años este demonio se ha divertido con el dolor de estas personas? Y eso es, hermanos míos, lo que hace el diablo. Y aún más. Se divierte con nosotros, pero hace algo más grave, más horrible. Porque dice el versículo 22, y muchas veces, dice este hombre, está contando, le echa en el fuego, echa al muchacho. No es que el muchacho estaba caminando por ahí y se tropezó y cayó en el fuego. No, sino que en contra de su voluntad, este espíritu que lo controla, lo lleva y lo echa en el fuego y también lo echa en el agua. Y note que dice, la razón, el motivo, para matarle. Para matarle. El fuego se refiere aquí, hermanos míos, a fogatas hechas en aquel tiempo para cocinar o preparar alimentos o alguna fogata que se hacía por algún fin que en el contexto histórico de ese tiempo se ocupaba. Agua, literalmente en el texto es agua, se refiere a pozos de agua abiertos para el consumo humano o se refiere también a ríos, lagos que pudieran estar en la zona. Y esto es lo que hace este espíritu dentro del muchacho. De pronto, de nuevo, en contra de la voluntad del muchacho, va y lo tira en el fuego. Y de pronto lo tira en un pozo de agua. Imagínense cómo debiera estar este muchacho. Con quemaduras, con cicatrices, con golpes, sucio. Y además el muchacho está atrapado dentro de sí mismo porque no puede hablar, el espíritu lo tiene mudo. Y si es mudo, por lo tanto también es sordo.
Y así está este muchacho, hermanos míos. Satanás puede divertirse contigo e incluso puedes tú divertirte con él al ir tras del pecado que te agrada. Pero ten esto bien claro, hermano mío y hermana mía. La intención de Satanás siempre es destruirte. Destruir a tu familia, tener el control de tus hijos, acabar con todo lo que tienes y lo que eres. El objetivo de Satanás al conducirte tras el pecado y lejos de Cristo es matarte. Nunca lo dudes y nunca lo olvides. El pecado puede parecer atractivo y puede parecer que no es tan grave, puede ser que no sea tan perverso ante los ojos del mundo y aún ante tus propios ojos como humano, no ves la gravedad y la profundidad del pecado, pero la Biblia claramente enseña que el objetivo de todo esto es matarte. Y no hablo simplemente o solamente de la muerte física, sino de la distorsión y la devastación de la imagen de Dios con que fuiste formado y creado en el vientre de tu madre. Hablo de la destrucción de tu alma en el infierno. Ese es el objetivo de Satanás. Distorsionar, destruir, acabar con la imagen de Dios que hay en el ser humano. Esa es la razón por la cual, hermanos míos, en el mundo de hoy, la mente de muchos de los hombres y muchas de las mujeres que no están en la palabra de Dios ni son cristianos, van detrás de todas estas falsas enseñanzas. Como que ahora un hombre puede ser una mujer y una mujer puede ser un hombre. ¿Cuándo se ha escuchado eso? ¿Desde cuándo pudiéramos nosotros pensar que una mariposa puede ser un pájaro o un perro puede ser un gato? Hay que tener una mente reprobada, una mente verdaderamente deficiente para poder pensar que algo así es cierto. Y nosotros como cristianos, hermanos míos, tenemos que basarnos y fundamentarnos claramente en la enseñanza bíblica, en lo que la Escritura enseña. Y sí, hermanos, debemos huir del pecado. Debemos de desechar las ideas del mundo que nos captan la mente para traernos y para llevarnos a lo que no es. Al final del versículo 22, el padre del muchacho dice en medio de su desesperación, en medio de su angustia, lo que todo padre por su hijo haría. Es decir, él va urgentemente a buscar ayuda, a interceder por su hijo. Dice el versículo 22, pero si puedes hacer algo, le dice a Jesús, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El padre se identifica a sí mismo en el problema. No es el problema de su hijo, sino es un problema que él tiene con su hijo. Juntos están en medio de esto y dice, ayúdanos. No dice, ayúdale, ayúdanos. Y eso es lo que hace un padre. Eso es lo que hace una madre. Está con sus hijos hasta el final. Sin embargo, hay un problema en lo que este padre ha dicho. Y una sola palabra hace la diferencia y revela la verdadera condición y área que tiene que ser atendida. Este hombre le dice a Jesús, si puedes hacer algo. Esa palabra con la que empieza su petición, sí. Si es que puedes. Ese sí, hermanos, tan pequeño. Esa palabra de 2 letras, si es que tú puedes, revela que en el corazón de este hombre existe la idea errada de que Jesús de alguna manera puede tener límites. Bueno, no sé, Señor, si tú puedas, pero si es que puedes, ten misericordia y haz algo. El problema, hermanos míos, es que este hombre tiene fe para traer su hijo a Jesús, pero en su mente es posible que Jesús tenga límites. Hay cosas que Jesús quizá no pueda hacer. Esto habla de su inseguridad acerca del Mesías. Esto es tener dudas, titubeos, desconfianza, incertidumbre. Quizá no en cuanto a la fe misma, pero sí en cuanto a la persona de su fe, sí en cuanto a Jesús. Y Jesús responde, versículo 23. Jesús le dijo, y voy a leerles este versículo, hermanos míos, en la traducción La Biblia de las Américas, porque la manera en que fue traducido
expresa mucho mejor el original, el manuscrito original. Dice Jesús en el versículo 23, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Reina Valera dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Jesús, hermanos míos, le repite a este hombre lo que acaba de decir en un intento de mostrarle el tremendo error de hablar así. A ver, ¿cómo que si puedes? ¿Cómo que Jesús? A ver si tú puedes. ¿Cómo que si puedo? Dice Jesús. Jesús le está mostrando que no solo hace falta sanar al muchacho, sino que también hay que corregir su incredulidad, la incredulidad de este hombre. Este padre vino a Jesús a que sanen a su hijo. Jesús viene a él también para sanar su fe. Y tanto lo primero como lo segundo es urgentemente necesario. Este hombre no solo necesita que sea sanado su hijo, que sea liberado su hijo, sino que tiene que también recibir del Señor Jesús la sanidad de su propia fe. Jesús le está diciendo, ¿cómo que si puedo? ¿Te escuché bien? ¿Dijiste que si yo puedo? ¿Escuchaste lo que dijiste? ¿Entiendes a quién tienes enfrente? Acabas de decir que si yo puedo. Esa es la idea que Jesús le está dando a este hombre. Al que cree, dice Jesús, todo le es posible. Es decir, el límite no está en mí, el límite está en usted, mi querido amigo. No hay límites para el poder de Jesús, hermanos. Los límites están en la fe que decimos tener. Los límites no están en el poder de Jesús para sanar a este muchacho, sino en la fe del Padre en Jesús que puede sanarlo. Ahí está la diferencia. Y Jesús se lo está haciendo ver. Aquí el problema no soy yo. Aquí la falta de capacidad, poder o autoridad no está en mí. Aquí el problema es hasta dónde te alcanza tu fe. Y atención a esto, hermanos. La fe de este hombre es defectuosa, no por su pequeñez, no por su tamaño, no porque no quiera con todas sus fuerzas que su hijo se sane, sino porque hay una falta de entendimiento y conocimiento de quién es Jesús. Ahí está el problema. ¿Se dan cuenta de eso? Y esto hace la diferencia, hermanos. Es una línea muy delgada, pero debemos saber identificarla bien. El problema no es que este hombre no tenga fuerzas para creer que su hijo puede sanarse. El problema no fue que él no tomó a su hijo como pudo y lo llevó donde Jesús. Ese no es el problema. Él cree con todas sus fuerzas eso. El problema es que no conoce con claridad, no conoce quién es Jesús en realidad. Por eso viene a él y le dice, si puedes, tengo la fe de traértelo hasta aquí, pero yo no sé si tú puedes, Jesús. Ahí está, hermanos míos, el problema. Esta es la diferencia entre fe en Jesús, es decir, fe bíblica, y la fe falsa. La fe en la fe. La fe en la fe te dice que creas con todas tus fuerzas. La fe bíblica te dice, cree en Jesús, aunque sea como un grano de mostaza, aunque sea así de pequeña, pero puesta en Cristo, puesta en Jesús. Y esto implica conocerle, saber quién es Él, tener una relación con Él por su palabra. El problema de este hombre no es cantidad de fe, sino calidad de fe. Y hermanos míos, debemos tener cuidado con esto, porque ese es el mensaje, esa es la doctrina que se predica hoy en el movimiento conocido como palabra de fe. El movimiento de palabra de fe es un movimiento antibíblico que se parece más a las ideas paganas de la nueva era, en donde dicen, ten una gran convicción en que lo que tú quieres ocurrirá y ocurrirá. Ten fe, visualízalo, cierra los ojos y todos los días no pronuncies palabras que vayan en contra de eso que tú crees, sino que al contrario, cree con todas tus fuerzas en eso, con mucha intensidad, y van a ocurrir. Dice Jesús, ese es el problema con este hombre, que tiene fe para traerme a su hijo. Tiene una fe intensa, una fe profunda en eso, pero él no sabe quién soy yo. Él no sabe quién soy yo. Hermanos míos, en ese sentido, es mejor tener poca fe como un grano de mostaza en Jesucristo, el Rey de Gloria, revelado en la Escritura, que toda la fe del mundo en un Jesús falso, invento de la imaginación de los hombres. ¿De qué sirve tener
una fe intensa y profunda en un Cristo que no puede hacer nada o que tiene límites. Pero qué diferencia es tener fe, aunque sea como un grano de mostaza, pero en un Dios que es ilimitado, que es eterno, que es todopoderoso. Vale más tener, hermanos míos, un pequeño diamante en la palma de la mano que llevar una enorme roca sobre la espalda. ¿Tú qué prefieres? Hermanos míos, es mejor un poco de fe genuina en Jesús que toda la fe del mundo en tus sueños y en lo que tú quieres. Y debemos parar y preguntarnos, ¿qué tipo de fe tenemos? ¿Qué tipo de fe tienes tú? ¿Tienes la famosa fe en la fe? ¿Es eso lo que se te ha enseñado? Créelo con todas tus fuerzas y vas a ver qué va a ocurrir. Sí. Un Lamborghini, lo voy a tener. Hermanos, esas son bobadas. Hay que creer en Jesucristo. Hay que creer que Él es el Todopoderoso. Hay que creer que Él es el único que puede darnos lo que nos es necesario, principalmente el perdón de nuestros pecados, porque Él subió a la cruz en lugar nuestro y murió por nosotros, fue sepultado y resucitó. Esa es la fe en Jesucristo. Y lo demás no importa. Lo demás, si Dios quiere, lo añadirá. Y si no quiere, que lo quite. No importa. ¿Qué hace este hombre? Inmediatamente se enciende la luz de su entendimiento ante las palabras de Jesús. Instantáneamente se da cuenta del punto que Jesús le quiere mostrar, lo reconoce, lo acepta, lo enfrenta, y en sumisión a las palabras de Jesús, él dice en el versículo 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, hermanos míos, cuánta necesidad tenemos nosotros de ir y clamar a nuestro Señor Jesús. ¿Qué dijo el hombre? Creo, ayuda mi incredulidad. Este hombre ha sido quebrantado y reconoce el estado de su fe. Conoce qué fe tiene y se da cuenta que su fe es insuficiente, es deficiente, es poca, está errada, es defectuosa, es escasa, es imperfecta y no puede hacer nada para arreglarla. Y además de eso, él sabe que necesita creer en Jesús como es necesario para que su hijo sea sanado. ¿Y qué puede hacer? ¿Qué puede hacer uno en esas circunstancias? ¿Cómo cambio mi fe? ¿Cómo la hago crecer? ¿Cómo la corrijo? ¿Cómo la hago eficiente? ¿Cómo le quito la deficiencia a mi fe? No puedo hacer nada. Este hombre nos enseña qué cosa debemos hacer. Dice él, creo, Señor, creo, en realidad creo. Pero ¿sabes qué? Ayuda a mi incredulidad. Se da cuenta que su fe es poca, que está rota. Dice, Señor, nadie más puede corregir esto sino tú. Aquí está lo que tengo de fe, Señor. Haz tú la obra y hazla correcta, hazla fuerte, haz que crezca. Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, creo en ti, pero no me alcanza. Y nadie puede, ni yo mismo, producir la fe correcta, la fe eficaz, la fe genuina, sino solo tú, Señor. Ayúdame. Necesito conocerte, pero no puedo conocerte si tú no te revelas a mí. Hermanos míos, esto es creer en Cristo. Esto es tener fe. No las cosas que el mundo te dice. Esos son juegos. Eso es ocultismo. Esas cosas no son reales. Y algunos dirán, no, hermano, yo tengo mucha fe y a mí me ha funcionado eso. Yo te voy a decir una cosa. Sí, puede ser que funcione. Vamos a darte la ventaja de la duda, pero ¿sabes algo? La pregunta es que cuando tú has practicado ese tipo de fe, cuando tú has practicado ese tipo de convicción intensa en algo que tú quieres ya ocurrido, ¿eso te ha acercado a Cristo o te ha mantenido de la misma forma? ¿Qué ha hecho ese tipo de fe? Si no te ha acercado a Cristo, si no te ha transformado para Cristo, si no te ha hecho servir mejor a Cristo, amar más a Cristo, buscar más a Cristo y conocer más a Cristo, eso no lo hizo Cristo. Ve tú a saber quién. Y a lo mejor funcionó, pero ¿sabes qué? El diablo también tiene poder para darte muchas cosas. Mientras te tenga entretenido y alejado de la verdad,
Él te puede dar lo que tú quieras. Así que mucho cuidado, hermanos míos. Este tipo de fe, entre comillas, es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Esto, hermanos míos, que vemos aquí es en realidad la fe bíblica. Esto es llegar al punto en el que toda nuestra esperanza depende única y exclusivamente en Él, no de nosotros. El que crea que tenga mucha fe, poco de la fe sabe. Y más bien está cegado por el orgullo. Y si tú aquí te miras y dices, yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de gran fe, quiera Dios en su misericordia que te quebrante y te dé verdadera fe. Porque todo aquel que tiene verdadera fe, cuando ve el tamaño de su fe y mira el tamaño de Cristo, se da cuenta que su fe es nada y necesita crecer. Todos los cristianos, hombres y mujeres, que pudiéramos identificar como grandes hombres o grandes mujeres de fe, están de acuerdo en una cosa, mis hermanos, y es en que su fe siempre fue muy pequeña y necesitaba crecer. Cuando uno conoce y contempla la grandeza de Cristo, la profundidad de su gloria, las perfecciones de su carácter, la eternidad de su misericordia, uno se da cuenta de lo pequeño que es la fe en nosotros los humanos. La pequeñez de nuestra fe ante la absoluta majestad de Jesús. Por eso bien ha dicho, y cito al hermano Paul Washer, que dice, no hay grandes hombres de Dios, solo hay hombres pobres, débiles y pecadores que tienen a un Dios grande y misericordioso. Si miras tu fe y ves la grandeza de Jesús, te darás cuenta cuánto te hace falta crecer. Pero si miras tu fe y la ves grande, es que no has mirado a Cristo. Y ese es el problema. La fe que se ve muy grande ante Cristo, mis hermanos, es una fe falsa que nos salva. Solo la fe que es humilde y viene a un Cristo que es enorme, grande, fuerte, poderoso, es el que va a crecer en fe. Continúa el versículo 25 y dice aquí, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. No voy a entrar en detalle en los versículos, hermanos míos, es bien gráfico y descriptivo. Este espíritu obedece a Jesús, notemos cómo él le manda con autoridad. No solo eso, este espíritu es sordo y mudo y aún así escucha la orden de Jesús. Porque cuando Jesús manda, hermano mío, no importa si el espíritu está sordo. El espíritu obedece porque el rey ha hablado y sale de ahí. ¿Y qué pasa? El último punto que tenemos en esta mañana, hermanos míos, y sé que me he extendido un poco, el pasaje es largo, le pido su paciencia. Versículo 28 y 29, la exhortación. En el versículo 18 dice, cuando él entró en casa, Jesús, dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Los discípulos quieren saber qué pasó, mis hermanos. ¿Cómo es que ellos no pudieron? Antes habían podido. Antes, cuando fueron enviados de 2 en 2, ellos estaban echando fuera demonios, pero ahora no pudieron. ¿Qué pasa? Ellos esperan estar en privado y a solas con el maestro y le preguntan directamente, Señor, ¿qué sucedió? ¿Por qué no pudimos hacer esto? Y Jesús responde también muy directamente en el versículo 29. Él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Veamos el hilo, hermanos míos, que hilvana estas 3 escenas anteriores o estos 3 puntos que vamos a hablar. Observemos, hermanos míos, el cordón que atraviesa y que une las cuentas de esta historia. No perdamos de vista el cable que conecta cada una de las luces de esta serie. Recapitulemos un poco, noten esto, el problema o la discusión, ¿cuál era? Que los discípulos no pudieron echar fuera al espíritu inmundo. Esto es en el versículo 18. Jesús responde, generación incrédula, es decir, sin fe. Esto es en el versículo 19. El padre del muchacho dice en el versículo 22, si es que puedes, Jesús, ten misericordia y ayúdanos. A lo cual Jesús responde, ¿cómo que sí puedo?
Al que cree, todo le es posible. Al que tiene fe, el Padre dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Hermanos míos, de principio a fin, la estructura de este pasaje muestra una cosa: la falta de fe, una fe inadecuada por parte de todos los que estaban ahí, de principio a fin. Ahora los discípulos, como que no entendieron qué pasó, van y dicen, Jesús, ¿por qué no pudimos? Y es como que Jesús, ¿en serio no se han dado cuenta? ¿En serio me están preguntando esto? Bueno, Jesús es claro y directo. Jesús conecta directamente esta falta de fe, esta fe inadecuada, esta incredulidad, ¿con qué cosa? Oración y ayuno. Aquí vemos, hermanos míos, lo que estaba pasando entre los discípulos. Aquí vemos realmente, hermanos míos, lo que estaba sucediendo diferente en la vida de sus discípulos. Ellos habían olvidado, habían descuidado la oración y el ayuno. Y si ustedes creen que es automático esto, ustedes creen que porque yo les dije y les di autoridad sobre los demonios, ustedes no tienen que seguir y continuar cultivando su fe, cultivando su relación conmigo, cultivando esto que les he dado para que vayan y hagan el ministerio y hagan la obra. Ustedes no están orando, ustedes no están ayunando, pero quieren ir y expulsar demonios. No funciona así. Jesús está diciendo no funciona así porque la oración es el termómetro de la fe. En otras palabras, hermanos míos, el que poco ora, mucho confía en sí mismo y poco confía en Dios. ¿Cómo está tu vida de oración? Y ayuno. Ayuno. No. Oración. No. Sí, yo oro hasta 5 minutos a veces en la noche. Hermanos míos, tenemos que confiar en Dios. Y confiar en Dios significa que no podemos confiar en nosotros, no debemos confiar en nosotros. El hermano que nos compartió, el hermano Lenín nos compartió el Salmo. ¿Y qué decía? Que no debemos confiar en los príncipes ni en el hombre. Estamos confiando en nosotros. ¿Estás confiando en ti mismo o estás confiando en Cristo? Esa pregunta es fácil de responder. Respóndeme esta otra. ¿Estás orando? ¿Estás pasando tiempo en oración? ¿Estás ayunando? ¿Estás clamando? Si la respuesta es no, entonces tú estás confiando en ti. Así de simple. Estás confiando en ti. Hermano mío, hermana mía, debemos nosotros entender el mensaje de este pasaje y es este. Sin oración y ayuno es imposible avanzar el reino porque debemos caminar hacia adelante y avanzar enfrentando el poder de las tinieblas. Y no lo podemos hacer sin un clamor en oración y con ayuno. La salud de tu fe, la calidad de tu fe, la autenticidad de tu fe está conectada directamente a tu vida de oración y el ayuno. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Y nota que dije, no el tamaño de tu fe, ni la cantidad de tu fe, ni la intensidad de tu fe, sino la calidad, la autenticidad. Esto tiene que ver con la sustancia de tu fe, no con la cantidad de tu fe. ¿En quién estás confiando? A todos nos hace falta oración y a todos nos hace falta ayunar más. Debemos ser una congregación, mis hermanos, que ora y ayuna y intercede los unos por los otros. Y no solo, hermanos míos, tiene que ver con el tiempo de oración que tenemos los miércoles, sino todos los días. Necesitamos, hermanos míos, aprender a orar por la palabra y no solo estar, Señor, te pido, sino decir, Señor, ¿qué tú quieres? Que aquí está tu siervo que escucha, listo para obedecer. ¿Qué tú quieres, Señor? No lo que yo quiera. Hermanos míos, debemos nosotros reevaluar si estamos teniendo nuestra confianza en Él o estamos teniendo nuestra confianza en nosotros. Y eso solo se puede hacer por Cristo. Solo Cristo puede cambiar eso en nosotros. Debemos ir a Él y decirle, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Crees en Cristo? Si estás aquí en esta mañana, te pregunto, ¿crees en Cristo? ¿Has puesto tu fe y tu confianza en Cristo Jesús? Y si la respuesta es no, pues deberías.
Porque Jesús es Dios. Él es Dios el Hijo, el eterno y único Dios que encarnó y nació de una virgen, vivió la vida perfecta y sin pecado, murió en la cruz del Calvario en lugar de pecadores como tú y como yo, fue sepultado y al tercer día se levantó de los muertos, resucitó y ascendió al cielo y volverá en gloria. Y Jesús es el único camino para ser salvo, y todo aquel que en Él cree no perecerá, mas tiene vida eterna. Hermanos míos, necesitamos ir a Cristo a decirle: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Cree en Cristo para salvación, y tus pecados, todos tus pecados, te serán perdonados y se te dará el don de la vida eterna. Oremos. Padre mío, gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque nos señala, Señor, la necesidad que tenemos de ti. Nos recuerda, Señor, lo poco que somos, lo débiles que somos y que te necesitamos en todo momento, Padre. No es suficiente decir que hemos venido a ti o que te seguimos. Señor, no es suficiente que digamos que venimos a la iglesia, que estamos aprendiendo de ti. Señor, es tan importante estar en comunión contigo, orando, Señor, ayunando, negándonos a nosotros mismos, buscándote, Señor, de rodillas, Padre. Ayúdanos a levantar en nosotros un corazón por ti, un corazón, Señor, por estar más tiempo en oración que en otras cosas, Señor, que nuestra vida nos quitan el tiempo, Señor Padre, y son tropiezo para el avance de tu reino. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.